Específicamente yo creo que lo que fue la diferencia aquí fue evidentemente la calidad y la capacidad de poder producir unos efectos visuales para una película en un presupuesto y en un tiempo apretado. Siempre nos ha gustado tener proyectos que reten el equipo, ¿sí? Que empujen un poquito más las capacidades que tenemos. Entonces, creo que esta fue la principal razón por lo que ahora la tomamos. Estamos hablando de unos arriba de 140 shots, 3 assets por shot. Shots de in-game, estamos hablando 12 épocas. Era un videojuego que el protagonista del videojuego puede viajar de una época a otra y combatir en esa guerra. Entonces, estamos hablando de 12 mapas de videojuego y cada mapa debe de tener al menos 30 assets. Hay un personaje principal que es el Time Warrior. Es uno de los personajes más complejos que hemos trabajado. Entonces no es nada más la cantidad, también es el tipo de trabajo que tuvimos que llevar a cabo. Más que nada como que el reto, porque el tipo de personaje que está manejando el Time Warrior no es exactamente el mismo tipo de personaje que normalmente yo diseño. No es que haya sido complicado el entender cómo es el personaje, porque de hecho en un principio fue sencillo y quedó un buen diseño. O sea, nunca nos tuvimos que echar para atrás. Lo más complicado fue establecer bien cuál iba a ser como que la manera en la que iba a funcionar la armadura. Otra cosa es que cuando yo diseño el personaje, una vez que ya está hecho, por ejemplo, yo pinto un área negra, ¿no? Y en mi cabeza digo, bueno, esta área negra tiene cierta reflectividad, funcionan así las sombras. Más adelante en el proceso, por ejemplo, en iluminación o en shader, es donde se empieza a ver un diálogo para establecer realmente cuáles son las texturas, ¿no? Cuáles son las propiedades de la textura. Entonces, ¿sabes qué? Este plástico a lo mejor no funciona, a lo mejor hay que manejar este polímero, o hay que manejar este tipo de metal que tiene propiedades reflectivas diferentes y se ve mejor. Pues estábamos buscando un humanoide que fuera tecnológico, pero también orgánico. Entonces, pues Salvador estuvo trabajando cerca de 2 o 3 semanas en propuestas para este personaje. Hubo partes del concept que se tuvieron que modificar en modelado porque no eran funcionales. Las coyunturas del personaje, los dobleces, el cómo tenían que doblarse las partes y no modificar la armadura y que se viera natural, pero a la vez no se viera tan rígida la armadura. Digo, el reto para riguear un bípedo no hay un mayor problema, ¿no? Simplemente son 2 piernas, 2 brazos que se tienen que mover. El problema era cuando empezó a tener todas estas partes como de armadura, ¿no? Que se tenían que sobrelapar cada una sobre la otra. Pero al final del día, el rig creo que funcionó. Digo, yo aprendí mucho al final. Lo primero que hice fue definir cómo se iba a ver el Time Warrior en la película. Entonces yo empecé a trabajar sobre las primeras pruebas después de que el modelado terminó, de diseñar todo ese pequeño flujo de cómo lo íbamos a iluminar, qué motor de render íbamos a usar. Después de eso, lo que pasó fue que me fui a supervisar la película 1 semana y media a Las Vegas, y ahí hubo mucho contacto con el director de la película, que es Joaquín Rodríguez, y el productor ejecutivo, Mike. Y estuvimos platicando mucho acerca de cómo íbamos a resolver algunas escenas porque todavía no las habíamos resuelto, y fue supervisar en set que todas las cosas se hicieran conforme a lo que nosotros necesitábamos para poder producir unos buenos efectos visuales. Supervisando hubo un reto bastante grande. Había un día en específico que teníamos que supervisar un set bastante grande en el que iba a haber explosiones de coches, iba a haber un coche estrellándose y deshaciéndose contra una pared, iba a haber un set de tal vez unos 30, 40 metros cuadrados lleno de tierra. Se supone que era Las Vegas destruido, había un green screen inmenso. Entonces eran muchos retos que había que tener controlados en set. Los tiempos eran muy ajustados. Había muchas escenas que nosotros les llamamos in-game, que tenían que parecer que alguien estaba jugando un videojuego, y había muchos assets relacionados. Entonces la manera más fácil de resolverlo era con mocap. Queríamos
más realismo en las acciones. El proceso de motion capture da ese realismo que difícilmente se consigue con keyframe animation. Pero la parte donde se integraba con live action fue muy difícil porque al ojo humano puede notar las pequeñas variantes o errores. Sí, por suerte habíamos tenido 2 experiencias previas en grabación de mockup. Yo estaba renuente a la idea de que se utilizara el bípedo como rig para animar el Time Warrior por el control que íbamos a tener, que iban a perder los animadores en cuanto a las diferencias de curvas Euler y las Quaternion. Entonces empecé a investigar en Softimage y fue donde descubrí una mucho mejor opción para hacer los retargets de toda la información. Prácticamente no nos dio ni un solo problema. En cómo el personaje Time Warrior iba a llegar a moverse, qué tan pesado tenía que ser y todo. El personaje no podía verse tan robótico, tan pesado, y tenía que verse flexible. Entonces, en cada shot que tuvimos que hacer, se buscó esa media donde tenía que verse el peso de la armadura y la flexibilidad que el Time Warrior debía llevar. Si el personaje se va a integrar en una escena real, una escena filmada, yo tengo que estar checando la iluminación del escenario para hacerlo manchar con el personaje digital. Después tengo que preparar la escena para mandarla a render. Es decir, no puedes mandar una escena con un solo pase, un solo layer, sino que tienes que estarla preparando para que en compuesto puedas tú manipularlo mucho más fácil. Es decir, separas tu escena en pases, en lo que se llama el beauty pass, diffuse, tus sombras, el escenario, el background. Después lo mandas a tu programa de composición, donde todos esos pases que generaste los integras uno por uno, das la corrección de color, integras el escenario si hay algún escenario. Si es una escena que está grabada con pantalla verde, tú tienes que eliminar la pantalla verde y sustituirlo por un escenario digital, etc. Todos los layers los tienes que ir integrando para dar el mood o el estilo que quiere la escena, que requiere la escena. Los socios de la empresa conocemos a Jaime, trabajamos hace muchos años atrás con Jaime. Jaime empezó a ver nuestro trabajo y también tuvo buenas opiniones acerca de lo que nosotros hacíamos. Entonces yo tengo una relación cercana con Jaime. Me pude atrever a decirle que si quería trabajar con nosotros, a presentar el proyecto. Le planteé la idea a Joaquín de que él fuera nuestro lead matte painter para la película, porque había bastantes matte paintings en la película. Entonces Jaime aceptó porque le gustó el proyecto, porque también confiaba en nosotros. Realmente le dio un toque muy especial a la película. Esa fue otra de mis responsabilidades, encargarme por completo de la última escena. Y bueno, en esta escena el director quería que fuera como un trailer para la segunda parte, y es realmente cuando el personaje de Time Warrior luce y hace su aparición estelar. Yo pienso que nos deja mucha seguridad a nosotros como empresa y a los artistas. Creo que también les deja un muy buen sabor de boca, porque para los artistas que trabajan en Éxodo, haber trabajado en una película internacional, haber trabajado en unos efectos complejos como los que hicimos y ver los resultados y que ellos puedan tenerlos en su reel, creo que también es muy satisfactorio. Cuando el Time Warrior aparecía dentro de un plate o dentro de un footage que habíamos filmado, había mucho trabajo relacionado. Siempre tuvimos que hacer, la iluminación la hicimos con HDRs que tomamos en el set, se tenía que tener mucha planeación en cómo se machaba la cámara. Había mucho trabajo relacionado para que se viera bien el Time Warrior. Entonces siempre que veíamos el Time Warrior en un shot de estos, toda la oficina se juntaba cerca del monitor para ver por fin algo del Time Warrior terminado, y siempre había como ese contagio de emoción de que se estaba viendo muy bien el trabajo que estábamos haciendo. Es muy gratificante ver el trabajo de tanta gente durante tanto tiempo, con tantas, por qué no decirlo, limitantes, y con tantas ventajas en aspectos, por ejemplo, de tener la capacidad y la calidad de la gente. Es literal, es una sensación muy curiosa en la boca del estómago, ¿no? De orgullo, de poder entender
y poder soltar ahora sí esa adrenalina, decir ya está, ya lo entregamos, se ve bien.